la obra del Señor tiene que continuar, la obra de Dios tiene que proseguir. Ustedes tienen que levantarse, tienen que animarse unos a otros. Pero vamos a ver por qué a veces no vemos el resultado en nuestra congregación. Porque tenemos contristado al Espíritu Santo de Dios. Antes de empezar con el mensaje de introducción de hoy, también tenemos que aclarar que el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza. El Espíritu Santo de Dios no es un viento. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. O sea, es una persona que vive en usted, que vive en usted y que vive en mí. Es una persona que siente, que tiene emociones. Él no se va ni se vuelve como algunos predicadores desde el púlpito lo dicen. No, Él vino a morar en cada uno de nosotros. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea que Él no se va ni vuelve. Él está dentro de cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero yo considero y creo que algunos de los que estamos aquí presentes tenemos el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Pues dispongámonos hoy a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, a lo que el Señor nos va a traer a través de su palabra. Porque no soy yo hablando, es el Espíritu Santo de Dios trayéndome la palabra para poderla manifestar a ustedes, para que cada uno de nosotros nos vamos a nuestros hogares meditando en esta palabra que el Señor ha traído a través de su siervo. Siempre lo he dicho a través de las predicaciones, si usted cree y considera que esta palabra de Dios, que trae a través de su siervo, es verdadera, medítenla y háganla práctica. No la tenga en poco, sino que medítenla y colóquenla en práctica en su diario vivir. Entonces vamos a la primera dosis. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 24. Efesios capítulo 4, vamos el contexto desde el 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Vamos a ver lo que nos dice el Señor acerca de que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios así: y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí viene en el 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de ¿qué? De la redención. La palabra de Dios nos manda que usted y yo ya somos nuevas criaturas, que nosotros debemos de desechar la mentira, y a veces colocamos un grado de pecados, unos más altos y unos más bajos que otros, pero siempre la palabra de Dios va a manifestarle a usted y a mí que todos los pecados para Dios son pecados. No hay ni uno más alto, ni uno medio, ni uno más bajo, no. Todos son pecados delante de Dios y todos traen consecuencias si usted y yo no nos arrepentimos, si usted y yo no le hacemos caso a la palabra de Dios. Dice: desechando la mentira, habla cada uno con su prójimo, que la verdad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza y cada uno de ustedes y yo somos el cuerpo. Por tanto, tenemos que hablar la verdad unos a otros. No murmurando afuera, no, hablando la verdad unos a otros, porque eso nos ayuda a edificar. Debemos de tomar la decisión constante, momento a momento, de depender del poder del Espíritu Santo, para que nos transforme a la semejanza de ¿quién? De Cristo. Yo creo que como que no hemos entendido eso, que el Espíritu Santo viene a hacer la labor en usted y en mí
para parecernos no más a su papá, ni a su mamá, ni a su tatarabuelo, ni a su hijo, no. La obra que viene a hacer el Espíritu Santo es convencernos de pecado, es cada día ir al arrepentimiento hacia Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado, Él es el justo juez. Es poner lo que hemos mentido, si hemos robado, si hemos hecho cualquier cosa para que Él nos perdone, para que el poder del Espíritu Santo siga obrando en su vida o en la mía, para parecernos más cada día a Cristo Jesús. Ahí es que yo me tengo que parecer ni a mi mamá ni a mi papá, ni cómo se viste mi papá, entonces yo me he visto así, o cómo se viste mi mamá, o cómo camina, no. Cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios, nos tenemos que parecer es a Cristo Jesús. Sigue la palabra diciendo, airaos, pero no pequéis, no den lugar. ¿A quién? Al diablo. O sea, no se ponga sol sobre nuestro enojo. Usted y yo podemos airarnos porque lo dice la palabra de Dios. Pero dice que hasta que ese sol se oscurezca o se apague o baje, usted y yo tenemos que arreglar las cosas con aquella persona que nos hemos airado. Usted y yo no podemos ir a dormir tranquilamente sin arreglar antes la situación con aquella persona en la cual nos hemos airado, dice la palabra de Dios. O sea, usted y yo tenemos que arreglar las cosas con su hijo, con su hija, con mi esposo, con mi esposa, con su jefe, con el que sea. Si en la mañana tuvimos un percance, tuvimos una situación difícil, nosotros antes de que anochezca, dice la palabra de Dios, antes de que se oponga el sol, usted y yo tenemos que arreglar las cosas con esa persona. ¿Sabe cuál es el problema de eso? Que cuando nos airamos, cuando nos enojamos, hay algo en nosotros que nos duele más que airarnos y que enojarnos. Y es pedir perdón. Eso sí que duele más. Entonces, para que usted no tenga que pedir perdón, refrene su lengua entonces. Que su pensamiento, que es el pensamiento de Cristo Jesús, usted tiene la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Que su pensamiento antes de hablar sea diferente. Por eso en el Salmo 19 que leemos hoy, que sean gratos los dichos de ¿qué? Labios. Para hablar, para edificar, para exhortar, sí, pero instruyendo, no exhortando para dañar, no exhortando para destruir. Que de sus labios no salgan malas palabras. Eso es lo que se refiere a la palabra de Dios. No sé cómo usted la medita o yo la meditamos. Como le decía Jesús a los fariseos, a los escribas, a los doctores, ¿cómo leen ustedes la ley? Porque usted la ve de una forma a lo que yo, la gracia de Dios, la estoy manifestando. ¿Cómo ustedes interpretan entonces la palabra de Dios? Airados, pero no pequéis. No hurten. El que robe, deje robar. Trabaje, no sea ocioso. Haciendo la obra con sus manos, porque eso es bueno, porque así usted puede ayudar a la congregación, así usted puede llevar a los necesitados, usted puede hacer la obra que Dios desea en su vida y en la mía. Y a veces vuelvo y le digo, decimos, no hurte o no robe. Es pensar de que yo vengo aquí, me llevo este bable y lo estoy robando. Y señalo, mire, esta persona se robó el carro, mire, esta otra se llevó un dinero, mire, esta se llevó una joya. Pero ¿qué hay de aquellos que en el trabajo roban tiempo? Híjole. ¿Sí me entienden? A veces nosotros mismos minimizamos un pecado, maximizamos otro pecado, pero el Señor dice que hay de ti que tú le robas el tiempo. Ahí en donde tú trabajas, eso es robar también. Yo le digo, usted y yo somos representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Y un representante de una nación se viste como estoy yo hoy, bien vestido, bien elegante, pero a la vez lo prepara para hablar elocuentemente, para expresarse bien, para saludar, y si van en un rey o un príncipe tienen que hacer la venia y todas estas cosas. Para eso capacitan a un representante de una nación. Y usted y yo tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para ser dignos representantes de Cristo Jesús en esta tierra. Usted y yo somos los ojos, los oídos, los pies, las manos. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿A dónde se apresuran estos pasos? ¿Qué están haciendo estas manos? ¿Están matando, están robando o están alabando al Señor? Porque no hay un término medio para el Señor. Con estos labios tú alabas a Dios, pero con estos labios tú no puedes decirle a tu esposa, hija, ¿sí?
No puede ser así. Tenemos que refrenarnos, ser rápido para escuchar, para procesar lo que nos dice, pero sellar nuestros labios para no pecar contra Dios primeramente. Porque cuando yo profiero una palabra, yo estoy hiriendo a la persona, a mi esposa, que el Señor también la hizo a semejanza de ella y mía. Eso es lo que no entendemos. Estoy golpeando a Dios también. Estoy dando una palabra equivocada a mi esposa, a mis hijos, pero estoy ofendiendo a Dios también con esas palabras. Que tu mente se llene de la palabra de Dios. Sigamos. Espero que esta dosis primera le duela solamente el brazo, porque faltan dos todavía. Acuérdense lo que fue pasando la segunda y la tercera, que le fue dando un poquito de mareo, otro le dio fiebre. Bueno, vamos a ver, esta es la primera apenas todavía. Dice la palabra de Dios que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar significa provocar tristeza o angustia. La palabra de Dios nos dice que es un pecado contristar el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos anima en esta mañana a no herir el Espíritu Santo de Dios en la forma en la cual usted y yo vivimos. Nos dice que dejemos de mentir, que no nos airemos, que no tengamos rencor. Mire, cuando más tiempo pase usted en tener un odio, un rencor por una persona, es más dañino para usted o para mí. Entre usted arregle más rápido ese problema, como dice al principio la palabra de Dios. Cuando usted hable la verdad, cuando usted confronte ese problema, va a ser mejor para usted y para mí. ¿Por qué? Porque en ese corazón que está depositado el Espíritu Santo de Dios, va a haber amargura, va a haber tristeza, y eso contrista el Espíritu Santo de Dios. Entonces es mejor para nosotros arreglar las cosas a tiempo y no obstaculizar la obra del Espíritu Santo en su vida o en la mía. Por eso muchas veces vemos personas que dicen, ¿por qué? Como el hermano le decía al principio, tenga yo escasez, tenga yo abundancia, ¿tengo qué? Conformarme. Tengo que tener gozo. Sea que tengamos en la mesa un pan, o sea que tengamos una costilla con arroz y tanta cosa ahí, tenemos que tener el mismo gozo. Sea poco o sea menos, es el mismo gozo porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Y el gozo de nosotros no depende de las circunstancias, el gozo de nosotros no depende de la economía, el gozo de nosotros no depende si nos dan dinero, el gozo de nosotros depende de Cristo Jesús. Amén. No importa si llueve, no importa si ahorita se va el sol, no importa si hace más frío, yo tengo que seguir alabando al Señor, yo tengo que seguir gozándome en el Señor. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Pues, acuérdese del lenguaje en el cual no sea vulgar, sino por el contrario sea palabras de edificación, palabras de amor. Esa gritería, quítese eso de usted, cualquier tipo de malicia. Toda y cada una de estas cosas vienen al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona que posee intelecto, emociones y voluntad, como uno de los coros que escuchamos, la voluntad. Dios siente cuando lo amamos, pero también le duele cuando lo contristamos. Si es una persona del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y si hacemos todo lo que el contexto acabamos de leer, el Espíritu Santo de Dios está contristado. El Espíritu Santo de Dios está llorando por usted en esta mañana. Porque vuelvo y le digo, todos los que venimos aquí somos pecadores delante de Dios. El único justo y Rey soberano es el que está arriba. El que dio la vida por usted y por mí. Pero todos somos pecadores. Por eso venimos cada 8 días. Por eso venimos a la palabra de Dios. Para que Él nos hable. Para que el Espíritu Santo nos vaya purificando. Nos vaya limpiando. Porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Todos los días ir transformándonos, ir cambiándonos, para que seamos semejantes a Cristo Jesús. ¿Para el día de qué? De la redención. Usted y yo no podemos seguir desde ese viejo hombre, tener los mismos hábitos otra vez ahora que hemos recibido a Cristo Jesús.
Porque hay un problema entonces en nuestra vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que haber una evidencia que el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en mí. No de una vez el Espíritu Santo va a hacer la obra en usted. Le va a quitar algunos vicios, le va a quitar algunas cosas, pero ahí es donde usted tiene que empezar a buscar al Espíritu Santo de Dios. Tiene que hablar con el Señor para que esa dificultad que tenga en su vida, esos pecados, Él le pueda ayudar a usted y lo pueda desplazar. Pero si seguimos haciendo lo mismo, el Espíritu Santo, como es un caballero, como el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Se va a quedar así. Va a quedar quieto. Estamos pecando porque no lo estamos haciendo. Entonces Él se va a quedar quieto porque estamos totalizando la obra que Él va a hacer en su vida o en el día. Pero cuando despertamos, cuando ya volvemos nuevamente a encontrarnos en la palabra, ayunamos y hacemos lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nuevamente vuelve a tener en nosotros ese gozo. Por eso ya le decimos a nuestra esposa, qué hermosa y tan bella estás. Y abrazamos a nuestros hijos. O sea, hay algo en nosotros. Ya usted viene por esas puertas, por esos atrios, con acciones de gracia. Usted viene con una sonrisa y un rostro. Pero cuando nos alejamos, cuando nos apartamos del Señor, cuando nos contristamos, usted todo el tiempo va a estar así, cabizbajo, mirando hacia el cielo. Cuando decimos que somos los hijos y la hija de Dios, cuando somos los hijos de ese Rey soberano de esta tierra, cuando debemos vivir gozosamente todo el tiempo sin importar las circunstancias. El Espíritu Santo es sabiduría, el Espíritu Santo es inteligencia y sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Te puedes acercar al Espíritu Santo de Dios y tener una amistad especial con Él. Él puede hablarte y esperar que Él también te hable. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. O sea, si usted no se satura, si usted no acude a la palabra de Dios, entonces ¿cómo el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a usted? Y hace 15 días tuve algo especial. Yo hago unas meditaciones cada 8 días y la comparto con ustedes, hermanos, y siempre que termino le oro al Señor y digo, Señor, ¿cuál es la próxima meditación de la próxima semana? Y le oro y le oro. Cuando me acosté la noche anterior bien cansado después del trabajo y me desperté a las 2 de la mañana, inmediatamente estaba ese pasaje bíblico en mi mente. Inmediatamente estuvo ese pasaje bíblico en mi mente. Y me desperté y lo busqué en la palabra y lo marqué y lo dejé ahí. Porque usted sabe que si uno a veces no hace eso, cuando el Señor lo despierta a usted, a veces al otro día se le olvida a uno. Inmediatamente lo apunté. Y ese fue el pasaje bíblico que Dios puse esta semana en la meditación. Pero si yo no acudo a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo nos va a hablar a nosotros? Cuando yo tenga alguna necesidad, cuando yo tenga algo en mi hogar, alguna calamidad doméstica, lo que sea, yo tengo que venir a la palabra de Dios para que Él me pueda hablar y me pueda dirigir a las personas indicadas. Busquen en Santiago 4:5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Santiago, capítulo 4, versículo 5. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Amén. Santiago, capítulo 4, versículo dice así. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nuevamente, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, usted piensa que eso es vano, o sea, usted piensa que es mentira, que el Espíritu Santo de Dios lo desea a usted intensamente, de que usted busque su rostro, de que usted busque su presencia. Él nos anhela deseosamente, hermanos. Que busquemos su alabanza, que busquemos su rostro, que busquemos en su palabra, que ayunemos. El Espíritu Santo desea y anhela eso constantemente en su vida y en la mía. Pero si nosotros nos alejamos de Él, si nosotros en lugar de llenarnos de la palabra de Dios, seguimos llenando de tantas cosas del mundo, Él se va a quedar a un lado. Una pregunta para ti. ¿Qué situaciones, actitudes y comportamiento en tu vida crees que ha contristado al Espíritu Santo? Haz esa pregunta hoy. ¿Qué situaciones, actitudes y comportamiento en tu vida
crees que han contristado al Espíritu Santo de Dios, y hoy llévalo delante del trono del Señor y pídele perdón hoy. Vamos a la segunda vacuna. Y vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Wow. Primero, no contristemos. Ahora, no apaguéis al Espíritu Santo. Hoy en día gran parte de la iglesia evangélica ha minimizado la importancia del Espíritu Santo y la palabra de Dios en la vida espiritual de los creyentes. Pablo reprendió a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 3 de los Gálatas, en esa carta. Le dice a los Gálatas, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Es una palabra fuerte que nos dice el apóstol Pablo. Tan necios han sido ustedes que empezaron la vida cristiana con el poder del Espíritu Santo, que iban bien guiados al propósito y plan que yo quería, pero ahora ustedes van a acabar por la carne. Tan necios soy, o sea, tan insensatos, tan vacíos, se refiere a esta palabra de necio. O sea, todo el tiempo que yo los instruí, todo el tiempo yo los adoctriné acerca de la palabra de Dios, de la resurrección, de cómo caminó Cristo Jesús con nosotros, y ahorita ustedes son tan necios que van a dejar de dar doctrinas aquí a la iglesia de Galacia, falsas enseñanzas. O sea, tan necios soy, dice el Señor. O sea, la palabra acabar por la carne es someterse. O sea, ahorita se van a someter ustedes a la carne en lugar del Espíritu Santo de Dios. El ministerio del Espíritu Santo y el poder de su palabra quedaron en segundo lugar ahora ante técnicas, metodologías pragmáticas y humanistas para tratar las necesidades emocionales y espirituales de cada persona. Y eso era lo que le estaba pasando a la iglesia de Galacia. Y hoy lo que le pasa a muchas congregaciones, están filtrando filosofías, pragmatismos, humanismo, todas estas cosas. O sea, que Cristo no es suficiente en lo que hizo en la cruz del madero, que la palabra de Dios no es suficiente, que el Espíritu Santo de Dios no es suficiente. O sea, le tenemos que añadir a Cristo y más. Eso no debe de ser así. Y es lo que nos dice a nosotros. Oh, insensatos. Ya se le olvidó tan rápido. Ustedes tienen ese fuego, ese gozo, ese poder dentro de cada uno de ustedes. Van a acabar por la carne ahora, o sea, van a volver nuevamente al pecado. Van a volver a las cosas antiguas de las cuales ya ustedes fueron trasladados de las tinieblas a donde, a su luz admirable. O sea, ahorita nosotros somos hijos de luz, o sea, ya no pertenecemos a las tinieblas. Nosotros ahora somos hijos de luz. Eso es lo que se refiere Pablo en la carta a los Gálatas. Filosofías, todas estas cosas que le agradan a la carne se están infiltrando en la congregación. Y esto no lo podemos permitir, hermanos. Tenemos que orar al Espíritu Santo de Dios, que nos dé ese discernimiento espiritual, esa sabiduría para saber cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de hombre. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en usted nos va a rearguir y nos va a soltar de que verdaderamente es palabra de Dios. La palabra apaguéis significa extinguir, sofocar o retardar el poder o la energía de algo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros cuando chingamos, cuando pecamos, cuando tomamos, cuando vemos pornografía, cuando adulteramos, cuando no obedecemos al Espíritu Santo de Dios. Todo eso es apagar, sofocar al Espíritu Santo de Dios.
Por eso a veces tenemos en mente, ¿por qué mi matrimonio no avanza? ¿Por qué mis hijos no avanzan? ¿Por qué la congregación no avanza? ¿Por qué vamos para atrás y no hacia adelante? ¿Por qué no hay ese gozo? ¿Por qué no hay ese avivamiento? Pues nosotros mismos tenemos apagado el Espíritu Santo de Dios. O sea, si lo tenemos contristado, y ahora la segunda dosis dice que lo tenemos apagado, ¿qué hay ahí? Nada. Y siempre buscamos culpables, y siempre buscamos señalar a alguien. Cuando el Señor nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar, a meditar en esta palabra, cómo estamos cada uno de nosotros delante de Dios, no delante de su esposa, no delante de mi esposa, no delante de mi Señor. ¿Cómo estoy yo delante de la presencia de Dios con respecto a la palabra? Y nos está invitando hoy esto, hermano, a que meditemos cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Acuérdense que con el Señor no es corriendo, con el Señor es caminando, día a día, día a día. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor, para tu obra? Escudriña mi corazón, como decía el salmista, para ver qué hay dentro de mí y poderlo sacar, para poder ver ese gozo que yo veo en otros, para poder hacer lo que otros hacen en su matrimonio. O sea, no es tener envidia, sino es mirar el por qué hay familias tan bendecidas, pero por qué yo sigo tropezando y tropezando y tropezando. ¿Por qué nuestra congregación, en lugar de crecer, va decreciendo? A esto es lo que se refiere la palabra de Dios. Analizarnos como iglesia, como individuo, como matrimonio, cómo estamos viviendo nosotros. Si tenemos contristado el Espíritu de Dios, segunda dosis, si lo tenemos apagado, ¿no? Lo primero que usted hace cuando hay un fuego, que es traer una toalla o algo grande, ¿para qué? Para tratar de por lo menos sofocarlo, no apagarlo, ¿cierto? Sino sofocarlo. Ya después usted trae una manguera o cosas para poder ya ahora sí apagar un fuego. Es lo mismo que pasa con nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando no vivimos en esa unidad, cuando no tenemos amor los unos por los otros, cuando no tenemos compasión, entonces ¿qué hacemos? Apagamos la obra del Espíritu Santo de Dios. No solamente en su vida, su matrimonio, sino como congregación también. Y eso es lo que se refiere el Señor hoy. No apaguéis, no sofoquéis al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo advertía a los tesalonicenses sobre no ahogar la obra del Espíritu Santo dentro de ellos, dentro de usted, dentro de mí, comparándolo con eso, ese sofocamiento, esa extinción de ese fuego. Los creyentes podemos apagar al Espíritu Santo de Dios al dejar de estudiar las Sagradas Escrituras, a malinterpretar las Sagradas Escrituras, al no recibirlas con humildad y aplicarlas en nuestras vidas, al no guardarlas dentro de nuestro corazón, al no buscarlas diligentemente, al no permitir que la palabra more en abundancia dentro de quién, de nosotros. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, y por favor se quedan ahí en Timoteo, que voy a nuestro pasaje. Capítulo 2, versículo 15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué? De verdad. Ahí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, y es lo que te dice el Señor esta mañana. Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros en esta mañana a encender de nuevo, a reanimar, a mantener plenamente esa llama, cada uno de nosotros, de animarnos unos a otros, no a desmotivarnos, no, a que avivemos lo que Dios ha depositado, lo que ha dejado dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que usted recibió un don. Uno, por lo menos un don recibió usted del Espíritu Santo de Dios. Pero muchos tienen ese don apagado, lo tienen extinguido. ¿Por qué? Porque todos estos pecados han azucarizado
la obra del Espíritu Santo de Dios. Si Dios los llamó a usted a predicar, aviva ese don. Si Dios los llamó a evangelizar, aviva ese don de Dios. Si Dios te llamó a tocar los instrumentos, aviva ese don de Dios. Si Dios te llamó a aspirar porque tienes el don de servir, aviva ese don. O sea, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don diferente. Yo no puedo ser guitarrista porque el Señor me ha llamado a predicador. El hermano tiene ese don de tocar la guitarra y poder cantar. Yo no, o sea, cada uno tiene que mirar el don que Dios nos ha dado a cada uno para colocarlo a la obra, para el propósito, para el plan, para edificarnos, para que la obra crezca, para que la obra siga adelante. Pero Dios nos dice hoy, el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos dice que debemos de animarnos y debemos motivarnos a cada uno de nosotros a seguir en la obra, sin importar las consecuencias, lo que estemos atravesando. Dice que cuando estemos delante del Señor, se verá claramente si lo que hicimos fue para su gloria o para la nuestra. Cuando usted se sube aquí a alabar al Señor, a tocar un instrumento, ¿usted lo hace para la gloria de Dios? ¿O lo hace para que lo vean usted? Cómo toca la guitarra y qué bonito sube y baja de tono. O cuando yo vengo a predicar, otro predicador, si hablamos precisamente de Dios, de su palabra, y no nos damos la gloria y la honra a Dios. Siempre oro y pido al Señor eso, que usted no vea a esta persona que está aquí parada, sino que vea a Cristo Jesús aquí parado, que nos está hablando, que nos está exhortando a vivir días piadosos, a vivir cada día como Dios quiere en su palabra, para ser transformados, para ser renovados. Porque a veces decimos, ¿por qué la sociedad está así? ¿Cómo está tu hogar? ¿Oras con tus hijos cuando están comiendo? ¿Hay un momento de meditación de la palabra con tus hijos? ¿Escuchas alabanza en tus hogares? O sea, a veces echamos la culpa o señalamos afuera a otra, pero ¿qué hay acá adentro? Como iglesia, ¿estamos impactando la comunidad que hay aquí alrededor? ¿Qué estamos haciendo para llegar a las personas que hay alrededor de esta congregación? Si lo ven a usted en el trabajo, pueden expresar eso, que tú eres un hijo, una hija de Dios. Que si estás en la universidad, en los estudios, pueden decir lo mismo tus compañeros. Tu familia puede decir lo mismo, estará un borracho, míralo ahorita, aleluya, así se unen de nosotros, no importa. Pero tú no puedes ceder a las cosas del mundo. Tienes que seguir caminando como el Señor quiere y desea, para su vida y para su gloria y para su honra, para glorificarlo a Él. ¿Cómo vamos con la segunda vacuna? ¿Sí? O más o menos. Pues ya le está dando fiebre, tembladera, porque la palabra hay que recibirla con eso, con temor y temblor, con respeto. Cuando Esdras sacó el libro de la ley, dice que todo estaba aquí atentamente escuchando la palabra de Dios. La estaban traduciendo del arameo al hebreo para que ellos pudieran entender lo que el Señor nos había dicho. Y hoy es lo mismo. Un predicador lo que hace es traer la palabra de Dios expuesta por medio del Espíritu Santo para que ustedes la puedan entender, para que ustedes salgan edificados. Para que cuando usted entre con tantas cargas y tantas cosas en sus hombros, usted pueda salir de ahí gozosos, porque el Señor les ayuda. Porque siempre venimos a la congregación todos cargados, y una semana a veces difícil, pero cuando acudimos al mensaje de Dios, a su palabra, salimos fuertes. Vamos a la tercera dosis, vamos a Efesios nuevamente, y esta vez Efesios capítulo 5. Ya para ir terminando. Espero que ya con la tercera dosis se nos haya quitado todas estas cosas que tenemos que obstaculizar la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Efesios capítulo 5, y vamos al contexto, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15.
Dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, esta es la conducta suya y mía. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo exhorta a los efesios a ser llenos del Espíritu Santo. Y creo que nosotros tenemos un concepto errado de la llenura de la palabra de Dios. Porque tenemos en mente que ser lleno es cuando yo tengo el tanque de mi carro, que ya está ahí en la raya, en la roja, entonces voy y lo lleno. ¿Sí? Vamos a ver qué expresa la palabra de Dios hoy acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios? El verbo llenar no tiene nada que ver con contenido o cantidad. Como si usted y yo fuéramos vasos vacíos que necesitamos determinada cantidad de combustible espiritual para seguir funcionando. La Biblia se usa esta expresión de ser llenos para señalar la condición de que alguien está siendo controlado por algo. O sea, a eso se refiere la llenura del Espíritu Santo, de que usted y yo somos controlados por algo. O sea, no es que usted va a llenarse la oración, no es que usted se va a llenar del ayuno, no es que usted se va a llenar de sus cosas, no, a eso no se refiere la palabra de Dios. La palabra de Dios se refiere a ser llenos, es de que usted es controlado por algo. En Lucas 5:26, no lo busque, se habla de un grupo de personas que se llenaron de temor. Ahí mismo en Lucas 6:11, y no es casualidad que el mismo Lucas hable de esto mismo, dice que los fariseos se llenaron de furor con Cristo Jesús. No es lo mismo sentir miedo e ira que estar lleno de miedo o de ira. No es lo mismo sentir que llenar. Porque sentir es tener una experiencia de una sensación. Porque cuando usted está lleno, cuando una experiencia que tengamos de que algo nos asusta, pero bien fuerte, cuando está lleno de ese temor, usted se paraliza. Y hay personas que se han llenado tanto de temor que se mueren. Pero a veces usted siente de que lo asustaron, pero es algo como pasajero. Ay, me asustaste y ya, todo quedó como ahí. Pero el llenar, el controlar el miedo es totalmente diferente. Son dos experiencias distintas. El que está lleno de ira ha sido controlado al punto de que usted puede llegar a cometer una locura. Porque la ira es lo que lo está controlando usted. Usted no tiene dominio sobre su voluntad, sobre su corazón ni su mente, sino que la ira, el odio lo está controlando usted. Y cuando eso pasa en usted o en mi vida, entonces lo que vamos al siguiente paso es matar a una persona. Hacer un acto que al Señor no le agrada. Porque hemos sido controlados por esa ira. Cuando usted tiene que ser controlado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es ser llenos. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por aquel que mora dentro de usted y dentro de mí. Y cuando tenemos alguna circunstancia, alguna situación adversa, usted y yo podamos controlar nuestra lengua, podamos controlar nuestros pensamientos. El apóstol Pablo usa una ilustración ahí mismo, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Lo que le sucede a una persona que se embriaga es que el alcohol ha tomado ya el control de esa persona. Y muchos que han pasado por ahí, este servidor pasó por ahí. Cuando uno toma demasiado, cuando ya se pasa ese nivel, vamos a hablarlo de esta forma: el espíritu de alcohol lo posee usted con el espíritu de la risa. El espíritu de que usted vea a todas las mujeres hermosas. Usted tiene el espíritu de poeta. Usted tiene el espíritu de cantor. Pero también tiene el espíritu de los problemáticos. ¿Sí? Otro lo toma el espíritu ya definitivamente de que se quedan dormidos.
Entonces, por eso el apóstol Pablo nos trae una ilustración acerca de la embriaguez, o sea, del alcohol, que toma el control de todos los sentimientos de nosotros, y luego nos va a hablar del control, o sea, la llenura. El quien controla nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Lo que le sucede a una persona es eso, no debe pasar en un hijo o una hija de Dios, de embriagarse con el vino, por el cual hay disolución, por el cual hay pleito, por el cual hay disensión, por el cual trae locura. Lo que Pablo nos dice aquí es que no debemos de dejar que eso ocurra en nuestra vida. No debemos de permitir que el alcohol influya de ese modo, sino que nos dejemos controlar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así como la bebida afecta el corazón, su mente, la voluntad, así usted y yo debemos de ser controlados por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? En su mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Esa es la similitud de la embriaguez y la llenura del poder del Espíritu Santo. O sea, la llenura es el control del Espíritu Santo de Dios en los hijos de Dios. Vuelvo le digo, es que Él nos controle. Que cuando usted algo le haga, usted se controle para refrenar sus labios a no maldecir, a no decir malas palabras, porque usted está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere la llenura, a tener el control. No es que tenemos que depositar algo para llenarnos, no, porque el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que ellos fueron llenos por el poder del Espíritu Santo, y aquellos pensaron que estaban ebrios, y no, era que el control del Espíritu Santo que había tomado sobre estos hombres y mujeres que estaban ahí era para predicar las maravillas de Dios. Fueron controlados en ese momento, fueron llenados ya por el Espíritu Santo de Dios en estos hombres para predicar las maravillas del Evangelio de Cristo Jesús. Para ir terminando, ¿qué es lo que está controlando tu vida? ¿El licor? ¿El sexo? ¿La droga? ¿El dinero? ¿Los amigos? ¿Qué es lo que te está controlando a ti en esta mañana? ¿Qué no has podido dejar? Porque el Señor desea y quiere lo mejor para usted y para mí. Porque el Señor no quiere que usted y yo arruinemos nuestra vida. Quiere que tengamos el Espíritu Santo de Dios alegre y gozoso. Quiere que tengamos el Espíritu Santo de Dios encendido. Quiere que tengamos el Espíritu Santo de Dios que controle nuestras vidas. Hace 14 años el Señor hizo la obra en mi vida acerca de eso. Lo que controlaba a mí era el alcohol. Y hace 14 años, para la gloria y la obra de Dios, no tomo ni un solo trago, ni un solo, ni champaña, ni lo que sea, ni un solo trago. Porque eso era lo que controlaba mi antigua vida. Pero en esta nueva vida he entendido y comprendido que el control lo tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero he entendido también que yo estoy lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que el vacío que yo tenía, que llevaba a buscar en las drogas, en el sexo y en otras cosas, en el alcohol, en los amigos, en el dinero, ese vacío que había en mi corazón, entendí que Cristo Jesús lo llenó por medio de su Santo Espíritu. O sea, yo ya no tengo que buscar en otras cosas para sentir gozo, para sentir alegría, para sentir placer, porque es todo suficiente Cristo Jesús en mi vida. Y el Señor ha derramado su Santo Espíritu en mi vida, lo dejó en mi corazón y ahora soy gozoso, ahora soy alegre. No importa la dificultad, no importa si estoy enfermo, no importa si estoy en la cama viendo una televisión, no importa si me estoy comiendo unas tripetas, no importa la situación o la circunstancia que estemos viviendo, el gozo ya Dios lo dejó, ya usted está lleno del poder del Espíritu Santo. Ese vacío, ese hueco que usted tenía ya ha sido llenado desde el principio cuando nuestros padres pecaron, que hubo ya esa separación espiritual, cuando usted acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted, viene a quedarse en usted y ha sido sellado y ya no hay nada, absolutamente nada que lo pueda llenar a usted, sino solamente el gozo de Dios y su palabra. No hay nada más.
Porque si usted hace todo lo contrario, entonces usted está haciendo a Dios un mentiroso. Porque usted no cree que Dios es suficiente en su vida. Usted no cree que la palabra de Dios es suficiente en su vida. Y usted no cree entonces que el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón. Así como una estaca cuadrada no puede entrar en un agujero redondo, tampoco ese vacío que hay dentro de nosotros no puede llenar cualquier cosa del mundo, sino solamente el amor de Dios por su Santo Espíritu. Medita hoy, en esta mañana, este mensaje que Dios ha traído en esta mañana por medio de su palabra. Este último pasaje para que lo mediten. Eclesiastés 3:11, ya para terminar. Eclesiastés está delante de Proverbios, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Mira lo que Dios hace por ti, por mí. Y que absolutamente tenemos una satisfacción plena en nuestras vidas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice la palabra de Dios así. Todo lo hizo hermoso, o sea, todo completamente en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en usted y en mí. Sí, que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Wow. Hay cosas que usted y yo no podemos entender y comprender que Dios está haciendo en nuestra vida, pero Él es el todo. Él ha hecho todo para su vida y para mi vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Dios, por este mensaje, Señor, para aquellos que lo han escuchado, Señor. Que la guardemos y la atesoremos en nuestro corazón. Que guardemos los dichos en nuestro corazón para no pecar contra ti, Padre eterno celestial. Espíritu Santo, Dios, guíanos cada día por medio de tu palabra, Señor, a vivir vidas piadosas, a ir por el desvalido, por el herido, aquel que está pasando tanta dificultad en sus vidas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que es para nuestra vida, que es hacer discípulos y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Que en este momento, cualquier circunstancia que estemos atravesando, que estemos viviendo, Señor, que tú la sanes, Padre eterno celestial. Que nos des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que more, que reine en nuestros corazones, Señor. Que limpie nuestra mente día a día, renovándonos por medio de tu palabra, Señor. Y gracias, Dios, nuevamente por la oportunidad tan hermosa de poder exponer tu palabra en este día, Señor. Que podamos meditar cada frase, cada palabra que tú has traído a través del libro de los Efesios, de Tesalonicenses, de Timoteo, de Eclesiastés y todo lo que se dijo hoy, Gálatas también, Señor, para poderlo meditar, para poderlo atesorar y de una vez dejar las cargas que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, a ti, Señor, porque tú las vas a sanar. Tú eres ese bálsamo edificante, Señor, que corre por nuestro cuerpo, Señor. Y gracias, amado Padre, por la vida de tu Hijo amado Cristo Jesús, que con esa sangre preciosa derramada nos ha limpiado y nos ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Gracias, Dios mío, por tu Santo Espíritu, que hemos sido sellados hasta ese día que estamos esperando, que es el día de la redención. Gracias por todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén, amén.